saludarles nuevamente. Queremos dar gracias a Dios por este nuevo día y este inicio del año que el Señor nos permite reunirnos nuevamente en la iglesia como iglesia. Hay algunos hermanos que no están presentes porque han viajado por las fiestas, ¿verdad? Y también uno de nuestros hermanos, Abel, pues que nos ayuda con la música, no está y por eso hemos tenido que cantar así. Y bueno, ahí con la ayuda de Dios vamos adelante. También quiero darles la bienvenida a esta familia que nos visita hoy. Sean bienvenidos todos. Es un gusto recibirles hoy en nuestra iglesia. Que el Señor les bendiga. Y bienvenidos a todos mis hermanos que vuelven otra vez. Hermanos, pues un nuevo año comienza y vamos a seguir y a continuar con el estudio del Evangelio de Mateo. Así que les voy a pedir, si son tan amables, que abramos nuestras Biblias en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 24, para que sigamos estudiando este Evangelio hermoso que llevamos ya 2 años estudiando así panorámicamente este hermoso Evangelio que hemos tenido de parte de nuestro Señor. Y en el capítulo 24 vamos a leer a partir del verso 45, si son tan amables. Mateo 24, versículo 45. Y nos ponemos de pie, hermanos, para que podamos leer la Escritura. Dice así el verso 45, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo un día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Oremos, hermanos. Bendito Señor y Dios, queremos presentarnos delante de ti, primeramente para agradecerte por tu buena voluntad, para agradecerte por tu misericordia, para agradecerte por todas las cosas buenas y malas también, a nuestro parecer, Señor, que tú traes a nuestras vidas. Queremos presentarnos delante de ti también, Señor, como iglesia, como un solo cuerpo, como hijos tuyos, Señor, para pedirte perdón por nuestros pecados, Señor, para pedirte perdón por nuestras faltas, Señor. Y pedimos perdón, Señor, delante de ti como iglesia, Señor, porque ciertamente necesitamos de tu gracia y de tu perdón cada día, Señor. Y te pedimos perdón todos juntos como iglesia, reconociendo tu santidad, tu grandeza y tu misericordia, bendito Padre. Tú eres benevolente y bondadoso para perdonarnos de todo mal, como dice tu palabra, Señor. Ahora bien, te rogamos, Señor, asimismo, que dispongas nuestros corazones para escuchar tu palabra y podamos hallar gracia delante de ti para que tú hables a nuestras vidas y a nuestros corazones, a cada uno individualmente, Señor. Ciertamente tú eres soberano, Dios, y has permitido y has orquestado este día para que hoy, un nuevo día, el día del Señor, escuchemos tu palabra, bendito Dios. Habla pues a nuestros corazones, Señor, y habla a nuestras vidas, y a que así podamos traer gloria a tu nombre, Señor, arrepintiéndonos de nuestros pecados y guiando nuestra vida a tu servicio, Señor bendito Dios. Te lo pedimos y te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Hermanos míos, como ustedes saben, estamos ya prácticamente en el tercer sermón de este tema que hemos nombrado la segunda venida de Cristo, ¿verdad? Ya hemos abarcado prácticamente el capítulo 24 y estamos hoy ya en su final.
Hemos ya tocado algunos aspectos justamente de la segunda venida de Cristo y hoy nos encontramos prácticamente en el párrafo final. Si nosotros recordamos algunas cosas de la semana pasada que estuvo predicando justamente nuestro hermano Abel, ustedes recordarán que una de las características o señales de la segunda venida de Cristo es que Él dijo que en su venida los días de este mundo estarán como en los días de Noé, ¿verdad? Esa era una de las características que veíamos la semana pasada en el sermón que nuestro hermano Abel había traído para nosotros. Así que, hermanos, la historia de la humanidad nos deja registros del declive moral de esta humanidad y del mundo entero, y cómo el mundo y la sociedad ha ido de mal en peor. Así que la corrupción política y social de este mundo son en todas partes del mundo el pan de cada día. Países que se van uniendo justamente a la legalización del aborto, países que se van uniendo a la legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo. La corrupción y la violencia a altas escalas son el pan de cada día en esta sociedad. Y muchos expertos, hermanos, han llegado a decir incluso que todo esto, todas estas leyes y todas estas prácticas simplemente son puertas abiertas para legalizar otro tipo de prácticas, como sería, por ejemplo, la legalización de la pedofilia. Todas estas leyes inmorales que atentan contra Dios y que perjudican lamentablemente también al ser humano, simplemente son puertas abiertas para seguir abriendo más el declive moral de esta sociedad. Así que, ¿en qué días dijo el Señor que sería su segunda venida? Dijo que la sociedad estaría como en los días de Noé. Así sería la segunda venida del Señor. Y aunque es claro, hermanos, el propósito de este pasaje, que nos invitan más a estar alerta que asustados, es necesario abrir nosotros los ojos y ver ciertamente en qué tiempo de la sociedad estamos viviendo. Y si el Señor está tal vez a las puertas de su segunda venida, ¿verdad? Ya que estamos viviendo en una sociedad totalmente corrompida y que cada vez se corrompe más y más y más. El viernes estábamos aquí reunidos y nuestro hermano Luis traía una pequeña reflexión hablando acerca de las estadísticas que se recogen en varias partes del mundo, sobre todo en estas fiestas, donde mucha gente celebra alegre, contenta en sus hogares y en sus familias, reunidos en el calor de un hogar, pero no todo el mundo celebra de la misma manera, sino que hay otras personas que lamentablemente perdieron sus vidas en estas fechas. Y si hoy usted busca las estadísticas en cualquier parte, hermanos, del mundo, usted va a escuchar ciertamente la escala de violencia ascendente y cómo tanta gente ha muerto en estas fechas. Así que la sociedad ciertamente se corrompe cada día más. Hermanos, por otra parte, el pasaje de hoy que acabamos de leer es bastante claro. Y aunque he escuchado algunos comentarios y sermones acerca de a quiénes es aplicable este texto o a quiénes se aplica este pasaje, hermanos, he llegado a la conclusión de que si tú eres cristiano o si conoces a Cristo o has nacido de nuevo, este pasaje se aplica para ti. Hay muchos pensamientos de a quiénes se aplica este texto o para quiénes va dirigido. Unos dicen que es solamente para los líderes de la iglesia, para los pastores, para los ministros. Pero yo entiendo, hermanos, que la escritura es aplicable a todo cristiano. Así que sea cual sea tu interpretación, hermano, amigo, amiga que nos visitas hoy, creo firmemente que es aplicable a todo aquel que ha nacido de nuevo. Así que si tú dices, bueno, yo no deseo ser un siervo del Señor. Es más, no deseo servir a nadie, como mucho me sirvo a mí mismo. Bueno, pueda que después de escuchar el sermón, tu corazón cambie y por ende tu actitud. Pero si tú dices también, bueno, yo sí deseo ser un siervo del Señor.
Ok, gloria a Dios. Pues para ti también es este mensaje. Así que no nos desconectemos del sermón y más bien estemos atentos, incluso como los niños. Ustedes ven los niños como escuchan, ellos están atentos escuchando. Así que, hermanos, veamos entonces en primer lugar, el siervo fiel y prudente no se halla fácilmente. El siervo fiel y prudente no se halla fácilmente. Ustedes ven el versículo 45 y 46, dice el Señor: ¿quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. Hermanos, es interesante que todo este discurso conocido como el Sermón del Monte de los Olivos inicia con una pregunta triple que sus discípulos hicieron al Señor Jesús. ¿Ustedes recuerdan cuál fue la pregunta que los discípulos le hicieron al Señor Jesús allá en el capítulo 24, o sea, al inicio de este capítulo, en el versículo 3? ¿Recuerdan la pregunta? Dice que estando sentado el Señor en el Monte de los Olivos, sus discípulos se acercaron porque Él dio unas palabras de advertencia y unas palabras que para ellos sonaban apocalípticas, ¿verdad? Ellos le habían estado mostrando el hermoso y el majestuoso templo. Y el Señor les dice que de este templo no iba a quedar piedra sobre piedra. A lo que ellos, alertados o asustados, en pánico, se acercan y le preguntan: Señor, ¿y cuándo sucederán estas cosas? ¿Qué señales habrá de tu venida? ¿Y qué señales habrá del fin del siglo? Esa es la pregunta, hermanos, que da inicio a todo este discurso, conocido como el Sermón del Monte de los Olivos. Y esa es la pregunta que los discípulos hicieron al Señor Jesucristo, pero en esta ocasión es distinto. Quien pregunta no es los discípulos, sino quien pregunta es el Señor Jesucristo. Y Él les pregunta, les dice: ¿quién es pues el siervo fiel y prudente? Como quien dice: dígame, ¿dónde encuentro yo a un siervo fiel y prudente? ¿O dónde está ese siervo fiel y prudente? Y hace una pregunta, el Señor Jesús hace una pregunta utilizando una parábola. Ahora, ¿qué es una parábola? Una parábola, de manera sencilla, hermanos, las parábolas son historias ilustrativas que revelan una verdad profunda. A manera sencilla, ¿qué es una parábola? Son historias ilustrativas que revelan una verdad profunda. Por otra parte, hermanos, creo que la Escritura siempre remarca y señala la actitud de los siervos de Cristo. Siempre remarca la actitud de aquellos que se dicen ser servidores de Cristo, y siempre la Escritura compara la actitud de los siervos de Cristo justamente con la actitud de un esclavo. Con la actitud de un esclavo. Y aunque el concepto, hermanos, o la palabra esclavo podía sonar fuerte tal vez para nuestro entendimiento, la palabra traducida aquí como siervo, en realidad lo que significa en el griego es esclavo. Doulos es la palabra en griego. Según Murray Harris, profesor de teología y exegesis del Nuevo Testamento, en su libro Esclavos de Cristo, muestra que esta palabra doulos aparece 124 veces en el Nuevo Testamento. 124 veces en el Nuevo Testamento. Esta palabra doulos, que traducido del griego al español es esclavo. Y no solo eso, hermano, en casi todas las versiones de la Biblia, la palabra griega para esclavo ha sido cambiada por una traducción no muy acertada. Pero que en realidad la palabra siervo debería traducirse más bien esclavo, porque eso es lo que significa. El diccionario teológico del Nuevo Testamento dice lo siguiente: la palabra doulos se utiliza exclusivamente, ya sea para describir el estatus de un esclavo o la actitud que corresponde con la de un esclavo. Así que en el contexto de este pasaje, hermanos, Jesús a lo que se refiere, obviamente, es a un esclavo que tenía un estatus tal vez de mayordomo
pero a la vez era un esclavo. ¿Se dan cuenta? Entonces el Señor Jesús les pregunta a sus discípulos, bueno, ya que ustedes están preocupados por la segunda venida y por las destrucciones apocalípticas impresionantes que han escuchado en todo mi discurso del Sermón del Monte de los Olivos, Jesús les dice, ¿quién pues entonces es el siervo fiel y prudente? Como que el Señor les dice, bueno, ustedes están preocupados por los detalles impresionantes que he dicho en mis palabras. Pero yo quiero que se preocupen de ustedes. ¿Cuál es su actitud? ¿Cuál es la actitud de ustedes con respecto a todas estas cosas que habéis escuchado? Eso es prácticamente lo que el Señor les estaba diciendo. Ahora bien, hermanos, como digo, esta palabra doulos, esclavo, era referida a los esclavos justamente. Estos esclavos, habían algunos que supervisaban la labor de los siervos inferiores y administraban las casas y los bienes justamente de sus amos. Pero en esta función se adquiría, obviamente, con el pasar del tiempo y después de haber sido puestos a prueba y haber sido hallados fieles e idóneos para cierta labor. No venía ahí cualquier persona, ¿verdad?, como esclavo y ya le ponían como un administrador de todos los bienes del amo y como aquel que debía administrar a los siervos más inferiores. No, esta persona adquiría esa posición o ese estatus o ese rol y función dentro de una gran casa después de haber sido puesto a prueba y después de haber sido hallado fiel. Ya que todo, obviamente, lo relacionado con la casa de este amo y la administración de su hogar completo recaían en las manos de este esclavo o administrador. Entonces podemos concluir que era una función muy importante. Era una función muy especial y muy importante. Ahora yo quiero hacer una pequeña descripción para ver si los niños que están aquí tal vez recuerdan a un personaje que su padre le regaló un atuendo de colores, una chaqueta, podríamos decirla hoy, de varios colores. Incluso él tenía sueños y revelaciones que Dios le revelaba a través de sueños. Y les doy una característica más. Este joven fue vendido por sus hermanos. ¿Ustedes recuerdan de quién estamos hablando, niños que están aquí? ¿De quién estamos hablando? Díganlo. De José, muy bien. Entonces estamos hablando de José. ¿Y qué nos dice la palabra de Dios acerca de José? En Génesis 39, versículo 4 dice, así halló José gracia en sus ojos y le servía. ¿A quién le servía José? ¿Recuerdan cuál fue su amo? Dice que su amo, aquel que lo compró, fue un egipcio llamado Potifar, ¿verdad? Y dice que José halló gracia en los ojos de su amo y le servía. Y oigan esto, el capítulo 39, versículo 4 dice, así halló José gracia delante de los ojos de su amo y él le hizo mayordomo, administrador de toda su casa y entregó todo el poder de todo lo que tenía a José. Así que José, después de haber sido vendido por sus hermanos, de haber sido vendido como esclavo, ahora José, después de haber llevado un tiempo, halló gracia delante de este hombre egipcio y lo puso como administrador de todos sus bienes. José era un esclavo. Y oigan esto, hermanos, el Señor usa la ilustración de un esclavo justamente de su época para que los discípulos pudieran comprender cuál debía ser la actitud de aquellos servidores de Cristo. ¿Cuál debía ser la actitud de aquellos seguidores de Cristo? ¿Cuál debía ser la actitud de aquellos que le sirven al Señor? Y noten, hermanos, que Jesús hace aquí una pregunta. ¿Cuál es la pregunta? Lean sus Biblias, versículo 45 de Mateo 24. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente? Esa es la pregunta que el Señor Jesús hace aquí. Y es una pregunta, hermanos, justamente, oigan esto, es una pregunta justamente, ¿por qué? Porque obviamente ya no hay siervos así. Es difícil de encontrar siervos como estos, que tengan la actitud justamente de un esclavo, que tengan la actitud de un siervo.
Es difícil porque ya nadie desea ser esclavo de nadie, nadie desea servir a nadie. Todos quieren ser líderes o ministros, pero no en el sentido bíblico de la Escritura, no en el sentido bíblico que la Escritura demanda, sino más bien por los beneficios, ¿verdad? Por lo que uno adquiere, por el poder que uno tiene. Nadie quiere servir a los demás, todos desean simplemente ser servidos. Todos desean ser administradores de las cosas de Dios, pero no en el sentido bíblico, hermanos. Lamentablemente es una actitud que siempre, lamentablemente, sigue a muchos ministros hoy en día. Una actitud que no corresponde con la descripción de nuestro Señor Jesucristo, y por eso es que Él hace esta pregunta: ¿quién es o dónde está pues el siervo fiel y prudente? ¿Recuerdan cuando los discípulos venían al Señor a decirle: ¿quién será el mayor entre nosotros? ¿Quién será el ministro de todos nosotros? Señor Jesús, ven nombrando antes que te mueras. Porque ciertamente en el contexto de ese pasaje Jesús estaba hablando de su muerte y ellos estaban más bien preocupados quién de ellos iba a mandar. ¿Se dan cuenta? Y el Señor Jesús les dice: pues el menor de ustedes, el esclavo de ustedes, el siervo de ustedes, ese es el mayor de ustedes. Así que ¿quién es pues el siervo fiel y prudente? ¿Dónde está? ¿Está en medio nuestro tal vez un siervo fiel y prudente? ¿O una sierva fiel y prudente? Así que noten, hermanos, Jesús no está hablando tanto de su segunda venida, aunque en el contexto estamos hablando de eso, ¿verdad? Ese es el tema general de esta serie de sermones, la segunda venida de Cristo. Pero Jesús no está hablando de su segunda venida, sino más bien está hablando de la actitud de aquellos que esperan su segunda venida. Así que os hago una pregunta: ¿vosotros esperáis la segunda venida de Cristo? ¿Esperamos la segunda venida de Cristo? ¿Esperamos su regreso, su venida? Porque ciertamente esperamos su venida. Ahora entonces la segunda pregunta es: ¿cómo está siendo nuestra actitud al esperar su segunda venida? ¿Cómo está siendo nuestro cristianismo, nuestra vida diaria, práctica? ¿Cómo está siendo nuestro corazón? ¿Está siendo transformado por Él? ¿Estamos a su espera de su regreso? ¿Estamos esperándole en expectativa, viviendo cada día como que el Señor viniera hoy? Y en el contexto donde Jesús estaba hablando estas palabras, ¿quiénes eran? ¿Ustedes recuerdan los líderes? ¿Cuáles eran los líderes del templo, los mayordomos del templo, los que administraban la ley de Dios y las cosas del templo? ¿Quiénes eran? Los escribas y fariseos. ¿Y ustedes recuerdan cuántas veces ya hemos visto acerca de la actitud de estos escribas y fariseos? Quienes eran los que debían transmitir la ley al pueblo, los que debían enseñar con su ejemplo. Y cómo el Señor Jesús les acusó antes. ¿Recuerdan cuántas veces dijo, no? 8 veces: ¡ay de vosotros, escribas y fariseos! ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos! Porque coláis el mosquito y os tragáis el camello. Y el Señor criticó fuertemente a la actitud de estas personas, porque no era coherente su actitud con lo que ellos enseñaban. Es por eso que el Señor, hermanos, quiere que nosotros entendamos que nosotros también debemos aprender de pasajes como este. Creo que nosotros tenemos mucho que aprender de este pasaje, hermanos, ya que de una u otra manera estas tentaciones también pueden venir a nuestros corazones. Estas tentaciones de la actitud de los escribas y fariseos también puede llegar a nuestros corazones. ¿Quién pues está libre de no caer en esta mala tentación, en esta perversa tentación de convertirse más en un déspota autoritario, verdad? Y no en un siervo del Señor. Esta actitud puede justamente hacernos caer en nuestros corazones. Buscad gloria personal o liderazgo y mando, reconocimiento de los hermanos y de las personas por el rol que realizamos. Esto está naturalmente en el corazón del hombre. Lamentablemente es así, mis hermanos. El hombre siempre busca reconocimiento y gloria. El hombre siempre busca desarrollar un rol que sobresale o que destaca.
nosotros orgullosamente envanecemos justamente el rol o la función que Dios nos ha llamado a hacer, justamente adquiriendo una actitud que no corresponde a lo que el Señor nos ha mandado a hacer. Así que, hermanos, ciertamente en muchos lugares hay abusos de poder del rol que se tiene, así como en su tiempo lo tenían los fariseos. Y esto pasa en muchos lugares, hasta en las mejores iglesias. Quiera Dios guardarnos de esto, ¿verdad? Y esto nos da paso, hermanos, a nuestro segundo punto, precisamente, que nos habla sobre el ejemplo de actitud que el siervo debía tener siendo fiel y prudente. Veamos entonces en segundo lugar, el siervo del Señor es fiel y prudente en su actitud. El siervo del Señor es fiel y prudente en su actitud, versículo 46 y 47, que dice ahí, dice, bienaventurado aquel siervo, aquel cuando su Señor venga le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Hermanos míos, la parábola del siervo fiel y prudente, como decía, forma parte de la misma respuesta que Jesús da a sus discípulos por la pregunta inicial que le hicieron. ¿Recuerdan la pregunta triple? Este sermón o estas palabras forman parte del mismo discurso, no podemos desconectarles. Así que el Señor continúa ilustrando sus advertencias a través de esta parábola. Esto no está desconectado del mismo sermón del Señor, forma parte de él. Y es tan importante para el Señor, hermanos, el que nosotros entendamos y estemos preparados y atentos a su venida, que usa precisamente 3 ilustraciones en el capítulo 24. Ustedes que han estado aquí desde que iniciamos esta pequeña serie, han escuchado las ilustraciones, pero aquellos que nos visitan pueden visitar o conocer la Escritura y leer el capítulo 24 y se darán cuenta de estas 3 ilustraciones que el Señor usa aquí. Una de ellas se encuentra en el versículo 37. Dice que su segunda venida serían como en los días de Noé. Ya nosotros hemos visto eso, ¿verdad? Otra de las ilustraciones que usa el Señor es que su segunda venida sería como aquel ladrón que viene en la noche, ¿verdad? ¿Y cuál debía ser la actitud del padre de hogar o de familia? Cuidar justamente de que aquel ladrón no venga así sorpresivamente, o sea, tener una actitud prudente, estar alerta, vigilantes, ¿verdad? Eso está en el versículo 43. Y la tercera se encuentra en el versículo 45, que es la parábola del siervo fiel y prudente. Así que si notan, hermanos, el contexto o el énfasis del escritor bíblico, el llamado principal de estos pasajes no es a descubrir cuándo es que viene el Señor, a que nosotros hagamos hipótesis, a que nosotros saquemos cálculos. Ese no es el enfoque de estos pasajes. No es que Dios quiere que nosotros adivinemos cuándo será su segunda venida, hermanos. ¿Por qué? Porque la Biblia no lo dice. Dios y Jesús mismo dijo, el día y la hora nadie lo sabe. Eso está solo en la sola potestad de mi Padre. Lo único que debemos hacer es nosotros estar atentos, siendo fieles y prudentes, sirviendo al Señor, esperando su venida. No adivinando cuándo será su venida y su regreso. Así que, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente? ¿Y tú? Hermano, amiga, hermana, amiga, quien quiera que nos visite hoy o que nos escucha, ¿tú estás siendo fiel y prudente? ¿Tú estás siendo fiel y prudente? ¿Qué significa fiel? La palabra fiel, hermanos, del versículo 45, traduce del término griego pistos. Y en el contexto de este pasaje significa lo siguiente: fiel en la obediencia a su Señor, fiel en la obediencia a su amo, o fidelidad a su amo. Eso es lo que significa en este contexto. Y la palabra prudente, hermanos, significa uno que es juicioso y que mira donde pisa. Uno que es juicioso y que mira donde pisa. Uno que está alerta, siendo prudente justamente y vigilante. ¿Se dan cuenta? Así que los que esperan la venida del Señor han de ser fieles y prudentes, fieles administradores de los bienes del Señor.
Versículo 45, ¿por qué? Como dice el versículo 45, a cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo. Entonces debían ser buenos administradores de las cosas del Señor, siendo fieles y prudentes hasta que Él regrese. Ese es el énfasis del pasaje. Nos llama a ser fieles y prudentes en espera de su venida. Así que en ese sentido, hermanos, la segunda venida de Cristo también será una prueba para sus siervos. También será una prueba para sus siervos, ya que llegará el momento donde todos aquellos líderes de iglesia o pastores o ministros, como quiera llamarse, rendirán cuentas delante del Señor. Todos aquellos, hermanos, rendiremos cuentas delante del Señor por lo que hemos hecho con su iglesia. Como el amo en el relato de Jesús que confió todas sus posesiones a su siervo, así Dios ha encomendado todo lo que pertenece y el gran valor de su iglesia a sus ministros. Esa es una labor, hermano, que los pastores de cada iglesia también deben cumplir fielmente, fiel y prudentemente. Primera de Corintios 4 dice, así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Se requiere de aquellos que lideran la iglesia, aquellos pastores que sirven dentro de una iglesia como ministros, se requiere de ellos que sean hallados fieles. Fieles. Noten, hermanos, que en este 1 Corintios capítulo 4, versículo 1, no dice que sean hallados simpáticos, o que sean hallados carismáticos, o que sean hallados inteligentes, o pragmáticos, o que sean hallados elocuentes. No dice eso, hermanos. Dice la palabra que los ministros, los administradores de la casa del Señor deben ser fieles a Dios y fieles a su palabra. Es todo. Fieles a Dios y fieles a su palabra. Nada más. De ellos se demandará esto, y por eso decía que en la segunda venida de Cristo todos rendiremos cuentas delante del Señor. Y quiero traer a colación una ilustración que escuché. Ustedes recuerdan que hace unos años vino el hermano Paul Washer aquí a una conferencia y nosotros fuimos a esa conferencia. Y él utilizó una ilustración, hermanos, que siempre me ha quedado en la mente y en el corazón fuerte sobre este tema. Y él dice, escuchen la ilustración, dice él, imaginen a ustedes, hermanos, haciendo una referencia ilustrativa acerca de la iglesia y sus ministros, dice, imagínense ustedes a un rey poderoso, un rey de reyes, sumamente poderoso, glorioso, grande, que su imperio es inmenso y que tenía una esposa hermosa. Una esposa decorada y vestida, ataviada de la manera más hermosa y más especial que este rey podía darle a su esposa. Para él, para este rey, el tesoro más grande de su reino era precisamente su amada esposa. Y por ende, toda su gloria y todo su reino rendían culto a esta mujer. Entonces este rey tenía verdaderamente un especial aprecio y cariño por esta esposa. La vestía, la decoraba y la cuidaba con un cuidado muy especial y muy amoroso y muy cuidadoso de ella. Así que un día este rey tenía que viajar a otro lugar, a otros reinos, ocuparse de sus asuntos y dejó a sus siervos justamente a cargo de su amada esposa, de su especial tesoro. Entonces este rey comenzó a tardarse por algún tiempo y estos siervos comenzaron a preocuparse porque ya el reino estaba como un poco descuidado. La gente, los súbditos no venían a ver ya más a la reina. Entonces estos siervos comenzaron a preocuparse por esta situación y comenzaron a mirar a la amada esposa de este rey como muy anticuada, como que era hora de darle un toque de modernidad, como era un momento como para cambiarle sus vestiduras. Ella era muy pulcra, muy prudente en su forma y en su porte. Entonces ellos consideraron en sus corazones que era necesario desvestirla un poco, maltratarla un poco, cambiarle un poco su forma, para así llamar la atención de los súbditos del rey.
Así que pasaron los años y esto es lo que estos siervos comenzaron a hacer con el amado tesoro de este gran rey. Ellos daban por hecho que este rey ya no iba a volver. Pero un día, este glorioso rey regresó con todo su ejército, con toda la corte imperial. Y regresó a sentarse en su gran trono. Y se sentó en su trono glorioso, poderoso, un rey majestuoso. Y mandó a llamar a sus siervos y le dijo: siervos, traed a mi amado tesoro. Traigan a mi amada esposa. Hace tanto tiempo no la veo y tengo muchas ganas de ver a mi amada esposa. Entonces los siervos, todos asustados, todos ellos con temor y temblor, fueron a traer a la amada esposa. ¿Y cómo creen ustedes que se presentó esa esposa delante del gran rey? Después de todo lo mal que estos hombres le habían hecho, después de cómo la habían ultrajado, la trajeron pues delante del gran rey y no abrieron su boca. Y este rey glorioso, grande, ¿qué piensan ustedes que iba a hacer con estos siervos malvados e imprudentes? Que no supieron cuidar a su amado tesoro, a su amada esposa. ¿Cómo creen ustedes, hermanos, que iba a actuar este rey? Pues quiero decirles algo. Ciertamente hoy en día existen cantidad de siervos que han maltratado a la esposa de Cristo, que han maltratado y la han ataviado y la han avergonzado muchas veces. Y muchos, hermanos, han sido abusados, muchos han sido justamente maltratados dentro de la amada iglesia del Señor. Estos hombres, hermano, al día de hoy hay muchos pastores, lamentablemente, que no han sabido cuidar bien el tesoro de su Señor. No han sabido cuidar a la amada esposa de Cristo. Pero ciertamente la segunda venida de Cristo nos recuerda que un día el Rey de Reyes y Señor de Señores volverá a sentarse en su trono. Amén. Dice el capítulo 25 que el Señor volvió a sentarse en su trono y llamó de todas las naciones para que se reunieran todos para ser juzgados. Y ciertamente el Señor así volverá. Hermanos, el Señor quiere contar con los suyos justamente con una actitud de siervos, de mayordomos, cumpliendo fielmente su voluntad. Tal siervo será recompensado por su servicio fiel cuando regrese el Señor. Es lo que dice el versículo 46. Bienaventurado aquel siervo cuando su Señor venga, le halle haciendo así. Pero los que no estén hallados fieles y prudentes serán juzgados a sí mismos severamente. Versículo 48 dice: pero si aquel siervo malo dijera en su corazón: mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo un día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente. Y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Se dan cuenta, hermanos? Rendiremos cuenta tarde o temprano, nos guste o no nos guste. Rendiremos cuentas. Todos, en absoluto. Todos. Desde el más grande hasta el más pequeño. Desde los ministrazos hasta los ministritos. Desde los más grandes hasta los más pequeños. Por eso, como dice el versículo 46, bienaventurado aquel siervo cuando su Señor venga le halle haciendo el bien, le halle sirviendo. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. En conclusión, hermanos, ¿qué hemos visto hasta ahí? Que el buen siervo fiel y prudente obviamente sigue el ejemplo de su Señor, manteniendo una actitud de fidelidad, de humildad, de servicio como el de Cristo, su amo. En segundo lugar, la segunda venida de Cristo, Dios no nos llama a adivinar su regreso, sino más bien a estar constantemente prudentes, a estar fieles, a ser fieles en su inminente regreso, en el cuidado mutuo de su iglesia. Eso es lo que desea el Señor que hagamos. Pero pensemos en un momento, hermanos. Pensemos en un momento. Si el primer siervo es fiel y prudente, el segundo siervo era un imprudente,
malvado e insensato, tú y yo, ¿qué tipo de siervos estamos siendo? Tú y yo, ¿qué tipo de siervos estamos siendo? Y en ese sentido, hermanos, ¿qué implicaciones tiene este pasaje para nosotros hoy en día? ¿Qué aplicaciones nosotros podemos extraer de este texto para nuestra vida diaria? Les invito a ver entonces, por tercer y último lugar, ¿tú qué tipo de siervo eres? Versículos 50 y 51. Dice el versículo 50, vendrá el Señor de aquel siervo en el día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Yo quiero, hermanos, hacer un ejemplo de esto. Por ejemplo, cuando nosotros, hermanos, dejamos tareas a nuestros hijos, cuando nosotros les dejamos tareas a nuestros hijos, ¿qué esperamos de ellos? ¿Que las cumplan o que no las cumplan? Que las cumplan, ¿verdad? Nadie deja tarea a sus hijos y dice, bien, si las hace bien y si no, también, ¿verdad? Uno deja tareas a los hijos con el objetivo y el propósito de que las cumplan, ¿verdad? O si tú eres jefe, tienes tú que terminar un trabajo y tú tienes una empresa y tienes que terminar un trabajo de manera específica, de una manera especial. ¿Cómo deseas entonces que tus empleados obedezcan lo que tú les has dicho, lo que tú demandas o esperas de ellos? Yo creo que tú como jefe, si eres jefe, esperas que tus empleados realicen su labor, realicen su función y sean buenos trabajadores diligentes, ¿verdad? Nadie espera entonces como jefe que sus empleados hagan lo que quieran y que no produzcan lo que tienen que producir cada día, sino que uno espera que obviamente ellos trabajen diligentemente. Pero si tú eres cristiano, y no somos jefes ni jefas ni somos nada, pero somos cristianos en nuestra vida cotidiana, y el Señor nos ha dejado una encomienda y una tarea. Una de las tareas que el Señor nos ha dejado de ya es predicar las buenas nuevas a toda persona, a toda criatura, ¿verdad? Esa es una de las encomiendas que el Señor nos ha dejado. Otras tareas que el Señor nos ha dejado a nosotros como hombres y padres de familia es a cuidar nuestros hogares, ¿verdad? A cuidar nuestras familias. Otra de las tareas que el Señor nos ha mandado hacer como iglesia es hacer sal y luz de esta sociedad y de este mundo. Así que pregunto, hermano, en todas estas cuestiones, en todas estas situaciones, ¿cómo estás siendo tú un siervo fiel y prudente? ¿Cómo estás desarrollando esta labor? ¿Cómo estamos desarrollando esto? ¿Estamos siendo sal y luz para esta sociedad? ¿Estamos siendo trabajadores diligentes? ¿Estamos siendo jefes diligentes? ¿Estamos siendo padres diligentes, esposos y esposas diligentes? ¿Estamos siendo hijos diligentes? ¿Estamos siendo buenos cristianos diligentes en esta sociedad? ¿Cómo estamos siendo? Bien, respóndete a ti mismo, hermano. ¿Cómo debería tomarse el Señor tu actitud para con Él y para con los mandamientos que Él te ha dejado? Si Él llega y escucha o ve que tú no estás haciendo nada de esto de lo que Él te ha mandado, ¿cómo crees que el Señor debería tomarse esa actitud? ¿Crees que el Señor te diría, bien, te dejé ciertas tareas, pero si las hiciste, bueno, y si no, pues no pasa nada, entiendo, eres débil? ¿Cómo creen que el Señor se tomaría esto? Así que, ¿qué tipo de siervo está haciendo? ¿Qué tipo de sierva está haciendo? Ya que seas empleado o ya sea que seas jefe, ¿estás cumpliendo con tu trabajo, siendo fiel y diligente? A veces estas cosas, esto no es tanto, no es muy cristiano. No, hermano, nosotros somos cristianos 24/7 en todo lugar donde estamos. Cuando trabajamos, cuando servimos, cuando comemos, cuando limpiamos, cuando el jefe nos ve y cuando no nos ve. Es necesario también ser buen cristiano. ¿Qué tipo de siervo estás siendo en tu hogar como hombre? ¿Qué tipo de siervo estás siendo tú como hombre, como padre de familia? ¿Estás administrando a tu familia la palabra del Señor? ¿Tú abres la Biblia con tus hijos, con tu esposa y les enseñas la Escritura? ¿Qué tipo de siervo tú estás siendo?
Les enseñas a tu esposa y a tus hijos reunidos en un devocional familiar, diario, constantemente y perseverante, enseñándoles la palabra de Dios a tus hijos. Y tú, hermana, que estás aquí, ¿qué tipo de sierva estás siendo tú? ¿Estás obedeciendo al Señor? ¿Estás obedeciendo al Señor en sujetarte a tu esposo o aún te cuesta todavía? ¿Aún le faltas al respeto a tu esposo delante de cualquier persona? ¿Delante de tus hijos? ¿Cómo estás siendo tú sierva del Señor? ¿Cómo tú estás esperando la venida de Cristo? ¿Cómo está siendo tu actitud como una buena esposa, como una ayuda idónea? ¿Estás siendo entonces la ayuda idónea que tu esposo necesita? ¿O estás siendo la puya idónea que él no necesita? ¿Cómo estás siendo de esposa? Y ustedes, niños y niñas que están aquí, ¿qué tipo de siervito o siervita estás siendo? Niños y niñas que están aquí, ¿qué tipo de siervo eres tú? ¿Obedeces a tus padres en tu casa? ¿Te sujetas a ellos? ¿O les respondes como tú quieres, con arrogancia y desobediencia? ¿Qué tipo de hijo eres tú? O tú, joven o jovencita, ¿qué tipo de siervo estás siendo en tu escuela? Jovencito que estás en la escuela, en la universidad, en el colegio, ¿qué tipo de siervo estás siendo? ¿Te avergüenzas todavía del Evangelio? Y si tú te avergüenzas todavía del Evangelio, por ende y en consecuencia te avergüenzas de Cristo. Y déjame decirte que ese no es un buen camino. No es un camino que yo te aconsejaría. De hecho, es una mala actitud. ¿Qué tipo de joven estás siendo en tu escuela? ¿Estás siendo fiel? ¿Cómo utilizas tus redes sociales? ¿Glorifican a Cristo? ¿Glorifican a Dios tus redes sociales? ¿O las utilizas para tus cosas vanas? Eso el Señor no lo ve porque está en internet. Seguro. Así que, ¿qué tipo de joven o jovencita estamos siendo? Y en tu soltería, hay en medio nuestro gente soltera. ¿Qué tipo de sierva estás siendo o siervo estás siendo en tu soltería? ¿Glorificas a Dios en tu soltería? ¿Cómo llevas a cabo el estar sola? Oigan, jóvenes que están aquí. Cito una cita justamente, nuevamente, del hermano Paul Washer, dice lo siguiente: joven, escúchame, la vida es un vapor. Eres joven un día y viejo al siguiente. ¿Oíste eso? Joven, ponte atento, abre tus ojos, entiende una gran verdad. Eres joven un día y viejo al siguiente. La vida es un vapor que pasa como una nube fugaz y no puedes preguntarle a los hombres más adultos que están aquí cómo se ha pasado tu vida. Y te dirán ciertamente y sin dudar, se ha pasado rápido. Tengo 80 años y han volado. Joven, hoy día eres joven, mañana eres viejo. Es así de fugaz la vida. Todas las cosas de este mundo no pueden llenarte y jamás saciarán tu corazón como solo Cristo puede llenar y saciar tu alma. Ningún vicio, ninguna persona, ninguna cosa vana de este mundo puede llenar tu corazón como solo Cristo puede llenar y saciar tu corazón y tu alma, porque somos suyos y a Él le pertenecemos. Solo a Cristo. Así que tu vida ciertamente se tornará trágica, se tornará agonizante por los pecados que te abruman y te terminarán matando y echándote fuera de su reino. A no ser, obviamente, que te arrepientas hoy de tus pecados y vengas a Cristo. Hermanos y hermanas, hoy inicia ciertamente, ha iniciado ya un nuevo año, pero hoy estamos en el Día del Señor, el primer domingo, Día del Señor. Y ya nos hemos dado cuenta que los años, ¿verdad?, pasan y los años cambian simplemente de número. Ayer teníamos el 21, hoy tenemos el 22. Eso es lo único que cambia, no cambia nada más en el mundo. El año no va a cambiar nada. Los que somos llamados a cambiar y a ser mejores hijos de Dios para traer un cambio y influenciar así esta sociedad, somos tú y yo. El año no cambia nada. Las estaciones son las mismas: invierno, verano, otoño y primavera. Y cuenta el 22 y cuenta el 23 y vendrá el 25. Y así cambiarán los años. Pero eso no cambian a nadie.
Te deseo un feliz año, gloria a Dios por eso, qué bueno. Gracias por sus felices años. Pero te deseo asimismo que tu actitud y tu corazón cambien este año y que no acarrees con lo mismo del año pasado. Ahí vas con tu bulto de cargas y de pecados al 23. Vamos allá. Abandona eso, hermano, hermana, abandona eso. Hoy inicia un nuevo año. El tiempo del Señor se acorta y ciertamente su venida es inminente. Su venida y su regreso es inminente. Y cada año está más cerca, hermanos, el Señor de venir. Y ojalá te pongas alerta y hagas conciencia de esto y vengas a Cristo y entregues tu corazón. Y ojalá puedas entender esto hoy en día para que puedas arrepentirte de tus pecados. Pues si ha sido un mal año, o si te has terminado alejando del Señor año tras año y no te has dado cuenta y hoy estás tan lejos de Cristo, hoy puede ser un buen día para que vuelvas a Cristo. Hoy ciertamente, un nuevo inicio de año nos espera. Un nuevo cambio de vida puede ser hoy mismo si te arrepientes en tu corazón y confías en Cristo y abandonas tus pecados y te arrepientes de ellos. ¿Puedes entonces hoy pedir perdón a Dios? ¿Puedes hoy pedir perdón a Dios por tu desobediencia y tu rebeldía? Pero si no haces un alto en tu vida, si no haces un stop y te sientas a analizar lo mucho que puedes perder, déjame decirte que entonces tienes una mala actitud como la del siervo imprudente de este pasaje. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir. Y puede que tú en tu corazón estés pensando lo mismo. He escuchado tantas veces que Cristo viene y no viene nada. Lo mismo pensaban las personas cuando Noé comenzó a hacer el arca. Pensaban lo mismo. Este está loco, ¿cómo va a hacer un arca en medio del desierto? No ha llovido nunca. Este está loco. Pues déjame decirte que ciertamente llovió. Y así como Cristo dijo que vendría, vino. Y así como dijo que volverá, ciertamente volverá. Ciertamente volverá. Así que no pienses en tu corazón. Oiga, eso es una actitud del corazón. Se trata de tu corazón. Tu corazón está en rebeldía con Dios. Tu corazón está en enemistad contra Dios. Estás peleado con Dios y a menos que restaures esa relación con Dios, entonces ciertamente no podrás restaurar esa intimidad que necesitas tener con Él. Esa relación que necesitas tener con Él. Mi Señor tarda en venir y comenzar a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos. O sea, se trata de una vida libertina. Si tú tienes una vida libertina, sin límites, estás teniendo una actitud como la del siervo. Así que hoy Cristo te llama, Cristo te espera, y no como alguien que solo habló que te amaba o dijo que te amaba con palabras hermosas, angelicales, sonando en una hermosa melodía. No, el Señor no dijo solo que te amaba, sino que lo demostró muriendo en la cruz del Calvario. No fue palabras, fueron acciones. Y eso es lo que espera del Señor de nosotros este año. No solo palabras. Oye, hermano, hermana, amigo, no más palabras, acciones. Necesitamos vivir para la gloria de Dios. Esta sociedad necesita a Cristo. Este país, Francia, necesita a Cristo. Y necesita de buenos cristianos. Y necesita de hogares sólidos, de hogares bíblicos, de matrimonios bíblicos, de hijos e hijas cristianos que puedan influenciar y transformar algo, un poco de esta sociedad. Tal vez no cambiaremos el mundo, pero podemos iniciar cambiando en nuestros hogares, en nuestro entorno más cercano, en nuestras familias. Así que, ¿qué les parece si oramos y nos encomendamos a Dios? Y le pedimos perdón por nuestros pecados. Y quiera Dios hoy haya salvación en medio nuestro. Inclinemos, hermanos, nuestro rostro para que podamos orar al Señor.